Muy buenas noches tengan todos ustedes. La sesión que vamos a tener el día de hoy es muy rápida. Pretende incluso que sea lo más sencilla posible. Para ilustrarnos un poquito más acerca de los cuestionamientos de un texto en particular al que hacemos referencia en este instante, cuyo archivo se titula Chocolate y Ayuno. Propiamente para nuestra materia es el libro que se llama Cuestión Moral si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico, escrito por don Antonio de León Pinelo en el siglo XVII y que tiene el prólogo de la doctora Sonia Corcuera de Mancera. Comenzamos entonces a hacer referencia a lo que nos interesa en este caso y tomaremos en cuenta la opinión no solo de doña Sonia Corcuera, a la que les presento en esta imagen fotográfica de abajo, ella va a ser la base de nuestro estudio, sino también haré referencia y alusión a otro personaje que dirige actualmente el Centro de Estudios en Historia de México de Grupo Carso, lo que anteriormente era Condumex, que justamente si ustedes revisan el libro, el Centro de Estudios de Historia de México de Condumex, ajustó el nombre, pero sigue teniendo la misma función y es don Manuel Ramos Medina, quien fue mi maestro en la licenciatura. Él me impartió la materia Historia de América Colonial. Él nos dio algunos puntos de referencia muy interesantes que fueron, de hecho, los primeros con los que yo me enteré de esta temática. El doctor Ramos nos plantea, independientemente de la política, la economía o la religión, nos planteó la importancia de entender la repercusión que va a ser determinante de algunos de los alimentos que surgen de América y que van a tener un gran peso y una gran fuerza en Europa. Sin dejar de lado, por supuesto, que también los alimentos europeos van a pesar de una manera muy importante para el continente americano. No es unilateral, no es nada más lo que México le dio al mundo. Hay que echar de lado ya esa idea. Hay un intercambio en ambos sentidos. En el caso particular que nos corresponde, el chocolate impregnó literalmente a todo el orbe occidental y nosotros nos basaremos en lo que se plantea con base en lo que nos va a decir don Antonio de León Pinelo. Y aquí él, por ejemplo, nos dice ya cuando empezó a tener fuerza este producto en Europa, nos dice, ha sido tan bien recibida que ya se usa por regalo común en muchas ciudades y más que todas en esta corte, refiriéndose a la corte española. Pero desgraciadamente de la mano del éxito vinieron también algunas cosas negativas. Por ejemplo, nos encontramos con que llegó a prohibirse en medios eclesiásticos y religiosos, incluso algunas monjas lo llegaron a tomar en la parte negativa como parte de un quinto voto. Les recuerdo que en este caso, cuando hablamos de los votos religiosos de las órdenes regulares, tenemos los tres votos, ¿no? Los consabidos para todos, pobreza, castidad y obediencia. En el caso de las monjas que van a tener vida de observancia, agregan a estos tres votos el voto de encierro, pueden agregar el voto de silencio y un, digamos, subvoto de la disciplina del silencio va a ser el de someterse al no beber el chocolate porque consideran que es un placer demasiado fuerte que pues atentaría con aquello que se supone que ellas estarían tratando de llevar a cabo, ¿no? El voto propiamente decía no beber chocolate ni incitar a otra monja a beberlo. Esto va a ser el caso particular de las monjas de la Orden de las Carmelitas Descalzas, las que sabemos que están renovadas ya para el siglo XVII como tal. Estos fueron los primeros comentarios que don Manuel Ramos Medina nos hizo a algunos de los estudiantes y que se nos quedó pegado y más adelante tuvimos algunos de nosotros la oportunidad de desglosarlo y estudiarlo más. La doctora Sonia Corcuera de Mancera, que es la que hace el prólogo a este texto, nos da información más concreta y más exacta para entender mejor. El año de 1636 fue cuando se publicó en España la cuestión moral si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico, como veíamos que es el título completo, y hay que tener en consideración que hay un año nada más de diferencia entre este libro y su publicación y la publicación del libro de René Descartes del discurso del método. Entendemos que es prácticamente la misma base del marco contextual en el que van a surgir estos textos, pero van a tener, por supuesto, ciertos elementos en común, aunque también grandes diferencias.
Si hacemos referencia al autor, este señor que estamos viendo aquí en este momento, este es don Antonio de León Pinelo, de él no hay muchas imágenes, por lo tanto no la tenemos con la claridad que uno desearía. Lo que sabemos es que es un español, entendiendo que España es todo un imperio en aquel momento, pero que él es originario del Virreinato del Perú y fue egresado de la Universidad de San Marcos en Lima. Por aquellas épocas, en el 36, el que reinaba en España era el rey Felipe IV. En el caso de la Nueva España, como es la referencia que nosotros tomamos de arranque, reinaba el virrey Lope Díaz de Armendáriz, que era a su vez el marqués de Cadereyta. Y en el marco contextual hay que entender que la situación político-económica y diplomática de México, no existiendo México como tal, sino la Nueva España, México solo era la capital, que solo se reducía al islote, había un grave caos militar en todo el reino que había llevado a tomar la decisión de que se suspendiera el tráfico de la flota regular. Esto nos da una idea que las cosas no van muy bien política y comercialmente entre Europa y sus virreinatos. En el caso particular del chocolate, doña Sonia Corcuera nos dice que no era popular todavía a inicios del siglo XVII en la propia España, pero esto hay que llevarlo con un análisis muy concreto, porque hay que entender que no era popular. Esto no significaba, entendiendo popular, que le llegó al popolo, pues literalmente, que le llega a la gente de clase baja, a los plebeyos. Sí es una bebida de regalo y calidad, como se le identificaba en aquella época, pero no se permitía sino a gente de alcurnia. Tenemos un texto que nos dice, no se permitía a todos en común, sino a los seres y principales, a los capitanes y hombres valerosos, a los guerreros y pochtecas o comerciantes. Beber chocolate era un privilegio estimado como acto de nobleza y premio a las hazañas. Hay que tomar en consideración que este texto nos hace referencia a lo que pasaba en la época virreinal. No se le daba a todas las personas y esto deriva de algo que habían notado los españoles que pasaba desde antes de la llegada de los mismos a este territorio. El chocolate no se le daba a beber a cualquier persona dentro de particularmente los habitantes del mundo mexica, que son los que van a llegar a conocer los hombres de Hernán Cortés y con los que se establecerá el contacto mayor a través de la línea de ellos mismos, los mexicas o los otomíes y algunos otros grupos como los zapotecos más adelante. Se entiende que es algo importante, que no es para que viva todo el mundo y esto se va a traslapar también a la gente en el caso de Europa. En estos grupos sí va a ser muy importante entender que se llevó literalmente a convertir en un vicio. Y este vicio llevó a encontrar fórmulas para que rindiera, que a su vez acentuó más las diferencias entre los ricos y los pobres. La gente de clases o de estratos inferiores, cuando llegaba a tener el privilegio de adquirir alguna pequeña tabletita, pues había que hacer que rindiera lo más posible. Y esto pues permitía saber cuando te daban un chocolate muy diluido, efectivamente a qué estamento social pertenecía el que te lo estaba ofreciendo. Se llegó a mezclar con almidón, harinas y frutos para que rindiera en el caso de la gente de clase baja, pero los ricos no lo rebajaban, solo lo mezclaban como dictaba su costumbre, por ejemplo, con leche de almendras y huevo, que eran productos que definitivamente sí debemos de entender que no eran para pobres, eso no era para los estamentos de clase baja. El vicio se va a hacer tan fuerte que ya para mediados del siglo XVII, en el caso del territorio americano, ahora se va a llegar a tomar entre 3 y 6 veces al día y en ocasiones extraordinarias más de 6. Obviamente esto implicaba un costo bastante fuerte para poderlo adquirir. El tema del chocolate no fue Antonio de León Pinelo el primero que lo tocó, ya había sido tratado en 2 obras previas y sabemos que una de ellas era Problemas y Secretos Maravillosos de las Indias, escrito por Juan de Cárdenas y publicado en 1591, y otro libro del cual no conocemos el título, pero sabemos que trataba del tema y fue escrito por Juan de Barrios y publicado el año de 1609. Lo que sí sabemos es que a partir del siglo XVIII se convirtió ya en un ingrediente privilegiado de la repostería francesa. Y esto va a ir de la mano a partir particularmente del año de 1720, cuando tenemos en el trono de España a un rey de origen francés, que va a ser Felipe V de Borbón-Anjou, y que por la consabida relación que va a tener y el parentesco que va a tener con la corona francesa, va a influir sobre este último estado para la entrada
del chocolate. Va a ser un producto que además ya han aprendido a preparar de una mejor manera. Hay que entender que también hubo una curva de aprendizaje, no todo el mundo lo sabía preparar. Se dice incluso que cuando no lo preparaban muy bien, cosa que nos pasa a nosotros, puede ser una sustancia bastante desagradable, incluso cuando se llega a caer, mancha, es viscosa, no necesariamente te dan muchas ganas de volverlo a tomar, ¿no? O si es amargo, por supuesto, cuando le pones demasiado chocolate y no lo mezclas con otras cosas, el sabor tampoco es muy rico, que digamos, de primera instancia. A raíz de la influencia que va a tener El Soberano, sabemos que se publicó Le Nouveau Cuisine Royal de Beauvoir, y este texto es importante porque incluye la primera receta de pastel de chocolate en francés. Creo que es entendible la importancia y la trascendencia histórica que va a tener, porque de ahí se va a marcar el camino hacia todo lo que viene siendo la base de la repostería en el mundo contemporáneo. Y para cerrar, hay que entender que la llegada del chocolate y la forma de entender lo que representa coincide también con la existencia del hombre de la cultura barroca, refiriéndonos en este caso particular a la cultura barroca europea. El hombre del barroco europeo se imagina, es muy chistoso, muchos de ellos no conocen propiamente cómo son los americanos, se imaginan cómo son los americanos. Y créanme que es como si nosotros especuláramos con alguna información de cómo lo que nos platican, que dicen que son los pigmeos, o lo que nos dicen que son los bosquimanos, o por allí alguna etnia que para nosotros no sea muy conocida, ya en un caso muy extremo, imaginarnos cómo podrían ser los habitantes de otros planetas. Nos puede parecer muy raro, nos puede parecer muy extraño, pero el europeo se imagina cómo puede ser el americano, porque eso sí, consideran que no son exactamente iguales. Y a través de imaginarse la otra edad, a través de imaginarse al otro, ellos también tratan de entenderse e imaginarse a sí mismos como seres superiores, más desarrollados que aquellos exóticos americanos. Estamos hablando, por supuesto, del siglo XVIII, que es el siglo de las luces, en donde la mentalidad está empezando a cambiar. El paradigma medieval se está rompiendo de una manera definitiva. El hombre barroco quiere saberse, quiere entenderse a sí mismo para tener acceso al conocimiento de los demás y dominar de esta manera el mundo que le rodea. Pero entiende que cada individuo es único, la mentalidad ahí se nota que se está modificando, y de allí es necesario entender la importancia de lo previo, lo que marcó a este individuo que lo hace único y diferente, y esto te permite entender que para conocer lo previo, es decir, conocer su historia, implica tener un dominio del conocimiento que te llevará a conocerte a ti mismo primero, para después conocer a los demás y viceversa. Otro punto importante a considerar dentro del texto de León Pinelo, y esto implica mucho el manejo de la cuestión historiográfica. Antonio de León Pinelo, hay que entender que él no es un religioso, él es un abogado, él es un laico, pero busca encontrar una explicación que tranquilice a los aficionados laicos al chocolate, nada más que está muy consciente que no se puede echar de enemigo a las autoridades eclesiásticas. Por eso su lenguaje va a tratar de no contradecir a las mismas, y lo que va a hacer es utilizar una estructura y una base de un discurso primordialmente alegórico. El texto nos dice, doña Sonia Corcuera, logra expresar valores universales y transmitir mediante un lenguaje poético un conocimiento que es coherente, verdadero y tal vez tan exacto como el lenguaje convencional prosaico. Esto hay que entenderlo, es el mundo barroco. Nosotros, para tratar de entender aquel contexto, debemos de ajustar nuestra mentalidad a lo que eran las reglas del pensamiento de aquella estructura. Esta base nos puede ayudar a entender mejor lo que se plantea dentro del texto y a entender que si ya de por sí implica una dificultad el tratar de entender el sentido de lo que se está diciendo, pues lo que menos podemos dejar de lado es que al momento de entender la escritura es también complejo y, por supuesto, no fue escrito para nosotros, fue escrito para gente de otro contexto. Espero que esta información les sea suficiente, pertinente y necesaria para el mejor entendimiento del texto de León Pinelo. Muchísimas gracias.